7:45 de la mañana. Está con nosotros Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República de Panamá. Y vamos a tenerlo toda la hora completa porque hay que conversar de diversos temas. Así que gracias por sacar tiempo en su apretada agenda, señor expresidente. Siempre es bueno conversar con usted. Gracias. Y definitivamente que el titular del libro, El Panamá que construimos, ¿no? De esta edición del expresidente Ernesto Pérez Valladares, y viendo un extracto o resumen o análisis elaborado por Mariela Sajel, nos lleva a pensar cuál es el Panamá en realidad que necesitamos construir. Y tenemos en redes sociales, señor expresidente, una pregunta que uno se queda pensando. Casi 6 millones de dólares para un desfile de Navidad, para un encendido, que la estrella se apagaba, se prendía. Yo no quise ni ver. Y que ha sido cuestionado desde el inicio, quizás por la forma en la que fue llevado este proyecto, y en el que algunas ocasiones los funcionarios piensan que es que hay una agenda, Susan tiene una agenda, o Hugo tiene una agenda, me quieren atacar los medios, pero no tienen la capacidad de autoevaluarse y realmente decir, este es el Panamá que yo quiero construir, gastarme 6 millones de dólares en esto, no haberlo hecho de una forma planificada, porque las actividades que generen empleomanía y muevan la economía van a ser bien recibidas, pero bien planificadas. Y una alcaldía que ha estado ausente en otros temas. El alcalde es del partido PRD, su partido, pero eso no quiere decir que todos los PRD sean como el señor Fábrega, porque en la viña del señor hay de todo, señor Ernesto Pérez Valladares. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Susan. Un gusto siempre estar con ustedes y conversar sobre los diferentes temas, claro que sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que los panameños tendemos a ser críticos de todo. Así es. Si hubieran hecho vamos a ver, si no se hubiera hecho el desfile navideño, la crítica sería inmensa. ¿Cómo es posible que no haya podido hacerse un desfile que los niños necesitan, que gozan tanto? Si se hace el desfile, bueno, pero ¿por qué es tan caro? Y en eso yo coincido. Yo creo que se pudo haber buscado un camino del medio, hacer un desfile, hacer una presentación donde no se empeñen tantísimos fondos públicos, que en mi concepto podrían ser mejor usados en otras cosas, como lo vemos a diario. ¿Por qué no nos metemos, por ejemplo, a darle albergue a todos esos pobres hombres y mujeres que viven en la calle? Así es. ¿Cómo es posible que tengamos desatendidos, como lo tenemos todas las áreas municipales, del corte de la grama, en fin? Hay muchísimas otras cosas que creo que justificarían mucho más el monto del dinero que se está usando en ese desfile, que además es pasajero, que además desaparece inmediatamente, y hubiese buscado un desfile menos ostentoso. Y además creo que la forma como se ha hecho también llama mucho la atención, porque pudiéramos perfectamente bien pensar en involucrar a la empresa privada, pudiéramos muy bien haber pensado en hacer una licitación con tiempo para que hubiesen varias propuestas y no solo una sola propuesta, en fin. Hay muchísimas cosas que siembran o alimentan esa crítica que es natural en el panameño. ¿Qué hizo falta aquí? Su administración se caracterizó por ser una administración planificada, con una ruta de gobierno desde el inicio y todo lo que fue prometido en campaña, cosas que no hemos visto en las últimas elecciones, porque todos los candidatos prometen muchas cosas, señor expresidente, pero cuando llegan yo no sé qué ocurre, pero todas esas promesas quedan allí en ese papel y el panameño no es tonto, se ha ido dando cuenta con el pasar de los años. En este caso, el tema del desfile, a su juicio, ¿qué hizo falta? O sea, porque entendemos que un desfile de esta magnitud va a generar que el bonero, el chichero, el que vende comida, el taxista, que gente del interior venga a la capital, o sea, va a mover la plata, o sea, que es una buena actividad. Pero por la forma en la que se hizo es que ha recibido muchos cuestionamientos. ¿Qué hizo falta aquí? ¿Haberlo planificado con tiempo? Yo no sé si transparencia, y le menciono esto, porque el alcalde primero dijo no va a haber desfile en septiembre. Días después sí va a haber, y cuando le dijeron, pero es que usted dijo que no hay ahí, que yo nunca dije eso, ah, no, bueno, es que se me olvidó. Y ya el acuerdo estaba hasta firmado. O sea, entonces, de esa manera no construimos en realidad Panamá, señor expresidente. No sé, es un estilo de política que al menos a mí no me agrada y que sé que al resto del panameño tampoco. Su señor, te diría lo siguiente, mira, estamos en diciembre del año 22. Yo creo que ya debiera haberse nombrado una comisión para evaluar
el desfile y la presentación de diciembre del 23. Es decir, eso no se hace de un día para otro. No es posible que en septiembre se diga no va a haber desfile y 2 meses después digamos vamos a tener un desfile que además va a tener un costo que todo el mundo cuestiona. Por eso yo te digo que a mí me parece que trabajando por el año entero se puede involucrar a la empresa privada como se han hecho en otras ocasiones para que tengan carros alegóricos, se puede involucrar que haya invitar a mayores participantes para que puedan cotizar un desfile que no sea tan costoso. En fin, hay muchas cosas que la improvisación nos hace caer en ese tipo de situaciones que después se critican mucho. Yo pienso que sí, en efecto, y reitero, a mí me parece que muchos de esos fondos podrían ser mejor utilizados dándole soluciones reales a los ciudadanos de la capital que en un desfile que, bueno, son, no sé, 5 o 6 horas y sí, la iluminación se queda por un rato, si es que funciona. Exacto. Pero no, verdaderamente el monto es muy elevado y no ha habido una explicación clara. ¿Cómo usted catalogaría el desempeño que ha tenido el alcalde? Usted vive aquí en el área de San Francisco. Hemos tenido muchos alcaldes, Mayín Correa, Juan Carlos Navarro, fueron alcaldes que dejaron un trabajo, un legado hecho en la comuna capitalina. Y posteriormente, pese al corto tiempo también que estuvo la señora Roxana, también se le veía trabajando. Esta alcaldía ha sido muy cuestionada. ¿Usted cómo evalúa ese desempeño de esta alcaldía, que es una alcaldía con un alcalde PRD? Sí, yo pienso que se puede haber sido mucho más eficiente, todavía se puede hacer mucho más eficiente. ¿Con 1 año y tanto? Sí, ¿Tiene chance yo creo que sí, Susan, yo creo que todavía se puede permitir pensar en que puedes hacer cosas que cambien la percepción, que sean agradables. Ejemplo, el tema que hablamos, la gente que vive en la calle, o sea, yo creo que se puede hacer un esfuerzo para tener una campaña, para tener albergues lo suficientemente bien montados, de manera que esa gente no tenga que estar sobreviviendo en la calle. Yo creo que se puede nombrar perfectamente bien un equipo que se encargue de darle mantenimiento a las áreas comunes. Dan vergüenza. Yo sé que mucho de esto es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas también, pero da vergüenza que áreas comunes que le corresponden al municipio estén tan desatendidas. Así es que sí, y además creo que el alcalde, mire, sí se le critican muchas cosas, pero no es menos cierto que ha hecho un gran esfuerzo en los mercados municipales, por ejemplo, que sí es una necesidad, que sí están bienvenidos y que sí creo que van a ser una solución al tema de los mercados en toda la ciudad de Panamá. Nos sumamos prácticamente a semanas, señor Ernesto Pérez Valladares, a lo que va a ser ese proceso de elección. Algunos partidos políticos ya usted los ve en una franca competencia, la política está súper adelantada, usted ve las redes sociales y ve entregando esto, aquel, haciendo aquello, y el panameño necesita tener rumbo a ese proceso una interesante oferta. Yo no sé si la vamos a tener, es mi opinión personal como panameña, como periodista. ¿Usted siente que tenemos en realidad las personas adecuadas para esa oferta electoral? Y hilo todo al tema de su libro, porque cómo yo construyo un país diferente con personas con una buena propuesta para gerenciar este país, que sean estadistas, que sean planificados, que tengan una visión de autoservicio, que tengan también ese liderazgo. No es que yo llevo y ahora me mandan los diputados, no es que yo estoy aquí. Entonces es una mezcla de cosas, porque usted se ríe, pero es que al final creo que quien trabaja en una empresa quiere tener un buen jefe, ¿me entiende? Un buen jefe que tenga visión, que tenga a los empleados bien, que crezcan, que avancen, que no permita que sean saturados quizás de trabajo, que defienda sus derechos, etcétera, etcétera. Nadie va a querer a alguien que esté ahí como pintado en la pared y que las cosas no avancen, y menos que no tenga una visión. ¿Cómo usted ve ese camino en realidad rumbo al 2024? Con un montón de gente por la libre postulación que quiere ser presidente y con un tema dentro de los partidos políticos donde todos pareciera que tienen un tema. El PRD tiene sus temas, Cambio Democrático tiene sus temas, el Partido Panameñista tiene sus temas. O sea, los partidos políticos han sido golpeados en los últimos años. Tú te refieres a su tema, no es que la propuesta, Ajá. Su tema es que las críticas que se le hacen. Sus temas adentro, sus peleas internas, su, sí, bueno, mira, su Susan, falta de visión. Lo primero que tenemos que entender claramente es que los gobiernos que tenemos y que hemos tenido son el producto de la expresión popular. Es decir, quien los pone ahí no es el dedo de nadie, es el dedo de la mayoría de los panameños que los escoge como gobernantes.
En consecuencia, la responsabilidad, si a alguien le cabe a quienes los votan, a quienes los escogen, a quienes hacen la decisión de este sí y este no. Yo creo que una de las cosas que nos hace muchísima falta es la creación de más civismo electoral, por llamarlo de alguna forma, en vez de lo que ha caracterizado las últimas elecciones, que hay mucho clientelismo electoral. Entonces, la primera crítica es: aprendamos a votar. Aprendamos a escoger las personas con las cuales verdaderamente sentimos que le podemos confiar el futuro del país, basados en una propuesta de qué vamos a hacer con este país, cuál es el país que queremos, qué es lo que vamos a hacer con la Caja del Seguro Social, qué es lo que vamos a hacer con la educación, que tú sabes que es deficiente, qué es lo que vamos a hacer con las vías de transporte, qué vamos a hacer para que haya mayor eficiencia en el logro de nuestra posición logística, cómo vamos a utilizar las áreas que están baldías en el área del canal para darle valor y empleo, por supuesto, bien remunerado a la población. Yo quisiera que hubiese propuestas sobre las cuales votar, más que este me cae bien, ay, este no, como me decían a mí, porque este es muy prepotente. No, yo creo que lo que importa son las propuestas y los objetivos. Y luego, por supuesto, tienen que cumplirlos. Tiene que haber rendimiento de cuentas. No es porque es que resulta ser que este gobierno no se reelige, porque es que mejor le damos el chance a otro. No, yo creo que el pueblo panameño tiene que aprender a decir: mira, a mí me parece que este gobierno lo hizo bien. Yo no me quiero arriesgar con otro para que empiece de cero. Vamos a continuar haciendo lo que se está haciendo. Y no me refiero particularmente a este, sino a cualquier gobierno. Claro. De manera que, sí, pero mira, Susan. Pero es que me enganchó el tema del civismo electoral, de educar al país, claro, de cómo votar. Claro. Pero ¿a quién le interesa realmente que eso pase? Porque lo que ocurre es que el clientelismo... Nos debe interesar a todo lo que queremos este país. Obviamente, pero alguien debe liderar este tipo de iniciativa, porque lo que vemos es más clientelismo, que cada día se robustece más, sí, y con los dineros del Estado, porque ni siquiera es que utilizan el dinero suyo personal para hacer este tipo de cosas. Entonces, de una manera u otra, yo no sé si a través del mismo Tribunal Electoral, nosotros eliminamos de nuestro sistema educativo la cívica, las urbanidades que yo di, al menos en Chiriquí, en mi primaria, en la Escuela San Francisco de Asís. Nada de eso tenemos hoy en día. Entonces, hemos ido trabajando en una población que le hemos vuelto materialista, por llamarlo de alguna forma, que se basa en qué me vas a dar tú. De hecho, los que van por las firmas les pide mucha gente cosas. O sea, hemos acostumbrado a la población hacia eso. ¿Cómo podemos lograrlo y ver si tenemos efecto de aquí al 2024? Fortalecer esa democracia electoral. Yo no creo que de aquí al 2024, pero yo reitero lo que tú acabas de decir. No es posible que tengamos la educación ausente de civismo. La cívica se dejó de enseñar en este país, el urbanismo se dejó de enseñar en este país, igual que se dejó de enseñar las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Así es. Pareciera ser que en Panamá nosotros no tenemos historia, que sí la tenemos, y muy fluida y muy importante. Entonces yo creo que empezar a pensar ya en restablecer las clases de cívica, en exigirle a los estudiantes un comportamiento adecuado en cuanto a su civismo y su participación civil. Yo creo que, y eso rendirá en el futuro. En esta coyuntura del 24 es muy tarde ya para tratar de cambiar las cosas. Yo sí sugeriría que, ya que no podemos cambiar la actitud de la sociedad en un periodo de meses, cambiemos las instituciones que permiten que haya ese clientelismo. Y eso es lo que he venido reiterando históricamente. Cambiemos la forma como se eligen los diputados, por ejemplo, que son la expresión más clara del clientelismo. Pero cuando tenemos la oportunidad no lo hacemos, cuando estaba la Comisión de Reformas Electorales. Bueno, y ahí engancha la frase que acaba de decir, cinismo electoral. Sí, yo creo que lo que pasa es que se trata de abarcar demasiado cuando verdaderamente debe ser puntual. Las reformas a la Constitución tienen que ser puntuales en las cosas más exigentes. Esa es una. La forma como se eligen los magistrados de la Corte, y el tema educativo, que yo creo que debe ser un tema constitucional para que no haya, cada ministra tiene su librito diferente. No, yo creo que debemos establecer un mecanismo inconstitucional para permitir que haya un desarrollo adecuado en generaciones. Así es que, pero mira, yo estaba viendo ayer casualmente la elección que será mañana en un estado de los Estados Unidos, se llama Georgia, y estaba viendo cuánto está gastando solamente un partido, el Partido Demócrata, en esa elección para un senador.
se han gastado 400 millones de dólares. Sí, entonces, si nosotros estamos sufriendo de clientelismo, yo creo que allá también. Yo creo que de alguna manera es una expresión que se generaliza en todos lados. ¿Esos 400 millones para un solo candidato o todos los senadores? Para un candidato a senador. Bueno, pero aquí nosotros tenemos así. Lo que pasa es que la plata yo creo que no se registra. Sí, no, usted cuando ve el despliegue de cosas, sí, señor expresidente, usted se da cuenta que aquí lo que sobra al final es plata. Las administraciones PRDs, y ahora quienes me atacan, Susan es PRD, no soy PRD, no te inscrite en ningún partido político. Pero las administraciones PRDs, Ernesto Pérez Valladares, Martín Torrijos, fueron administraciones que cuando usted agarra objetivamente y analiza, usted ve al final los resultados que quedaron en un país. Nivel de crecimiento, tema de empleo, tema de inversión, de proyectos en realidad importantes que quedan en un país. Y pese a las críticas que siempre usted va a cargar con esa cruz, usted sabe, la de las privatizaciones, pero si no hubiésemos privatizado, nadie tuviera este celular y estuviéramos en la época arcaica, el internet, todo lo que además, el servicio, nos quejamos del agua, pero el agua sigue siendo pública. Si hubiésemos dejado el tema de la electricidad, yo ahora salgo a su defensa aquí, pillar solita, si hubiésemos dejado el tema de la electricidad como estaba, ¿tuviéramos la calidad de electricidad que tuviésemos en este momento? No, entonces a veces tenemos que ver las cosas con un panorama muchísimo más amplio. De esas pasadas administraciones hasta ahora, pasó también la señora Mireya Moscoso, el señor Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela. Uno se sienta y uno dice, ¿hemos avanzado o no hemos avanzado como país? ¿Hemos construido país o no hemos construido? Su opinión personal. Susan, yo viajo mucho y tú sabes que en la vida todo es relativo y en consecuencia para saber cómo tú estás te tienes que comparar con otros lados. Y yo creo honestamente que Panamá debe sentirse muy satisfecho de lo que estamos haciendo. Globalmente, en el país que estamos todavía construyendo, no lo que lo acabamos. Yo me refiero al país que construimos en el sentido del quinquenio mío y no mi construcción, en la construcción general de la sociedad. Claro. Y creo que lo seguimos haciendo. Evidentemente hay cosas que debíamos variar, que debemos cambiar, que debemos mejorar. Pero yo creo que Panamá, los únicos que no se dan cuenta de la calidad de país que tenemos somos los panameños. Si tú te comparas con cualquier país mucho más avanzado incluso que Panamá, te das cuenta que hay situaciones muchísimo más duras. Mire, aquí nos quejamos por el tema de la vivienda, por ejemplo, por decirte algo. Nosotros tenemos programas de construcción de vivienda que son impresionantemente positivos. Tú ves, yo veo muchas noticias del exterior, veo a los Estados Unidos que la gente la están expulsando de sus apartamentos y de sus casas porque le suben la renta y no lo pueden pagar. Y van a la calle. El país más rico del mundo le pasa eso. Para no hablar de España, para no hablar de Europa, en fin, en todos lados se suceden estas cosas. Así es que lo primero que tenemos que saber es que nosotros tenemos un país privilegiado y que tenemos la posibilidad de construir mucho mejor para beneficio de todos. Pero yo me siento que todos los gobiernos, y tú sabes que te dije antes, todos los gobiernos son la expresión popular y en consecuencia no me parece darle a cualquiera estar criticando la expresión popular. Yo por eso no critico a los expresidentes, sea quien sea. Creo que todos hicieron su aporte, de una forma u otra, quizás el librito de uno hubiera sido diferente al del otro, sí, pero todos hicieron un aporte que nos ha llevado a un estadio donde podemos hacer todavía cosas muchísimo mejores para seguir mejorando el país. ¿Y esta administración actual está haciendo aportes también? Esta administración le tocó bailar con la más fea, como ya he dicho, porque le tocaron 2 años de pandemia, o casi 3 años de pandemia, tuvo que empeñar grandemente la capacidad de endeudar para poder mantener el país con algún grado de economía, sobre todo cuando se cerraron todas las empresas, donde se perdió una gran cantidad de empleo, que fue un error. Sí, visto en retrospectiva puede ser considerado un error, pero en ese momento que nadie sabía cómo se combatía ese virus, yo creo que fue responsable hacer lo que se hizo. Así que esta administración yo creo que hay que juzgarla en sus circunstancias, como decía Ortega y Gasset, ¿no? El hombre y sus circunstancias, ¿no? Esto no es lo mismo que me tocó a mí, no es lo mismo que le tocó a la presidenta Moscoso. ¿Y en sus circunstancias ha hecho cosas buenas, a su juicio? Yo creo que sí, yo hubiera hecho cosas diferentes, pero sí, creo que ha hecho cosas buenas. Ahora, y con esta pregunta me voy a la pausa y seguimos regresando con la conversa con el señor Ernesto Pérez Valladares. ¿Usted ve dentro de los líderes actuales, dentro de los partidos políticos y la libre postulación, es el nuevo liderazgo con buenas propuestas
con ese plan planificado para tener un nuevo Panamá después del 2024, con el problema de la caja de seguro social tan grave que vamos a tener? Y la educación, ¿usted ve alguna figura que cumpla esos requisitos desde su perspectiva, señor expresidente? Yo espero que haya. O sea, que ahorita no hay. Susan, es que ahora mismo no tenemos candidatos, tenemos una cantidad de precandidatos. No. Y además tenemos precandidatos y tenemos una sociedad. Mira, Susan, ¿Y de los precandidatos alguno le gusta? no entremos a personalizar, pero te voy a decir algo. Sin que me diga nombre, solamente me dice, creo Hombre, que hay un par de claro, hay propuestas. varios que podrían ser un gran trabajo, pienso yo, para Panamá, no solamente dentro de mi partido, también fuera de él. Sí, yo creo que hay buenas perspectivas. Pero mira, hay que cambiarse el chip, Susan. Claro. Déjame decirte algo. Cuando en una conversación alguien le dice a alguien, oye, nombraron a fulano en tal puesto en el gobierno, la respuesta que tú recibes usualmente es, se salvó. Digo, ¿cómo que se salvó? ¿Qué significa eso? ¿Tú te das cuenta? La insinuación del se salvó. Eso es justamente lo que tenemos que cambiar con educación cívica. ¿El vicepresidente puede ser una figura buena para el 2024? Sí, ¿por qué no? Conversamos de eso al regresar de la pausa. Con el expresidente, usted no se vaya, sigue opinando en redes del arbolito, de los foquitos y toda la cuestión. Creo que ese tema va a generar muchísimas respuestas esta mañana. Pausa, señores, regresamos en minutos con Radiografía. Radiografía. Estamos de regreso, 8:11 minutos. Usted todavía tiene tiempo de participar de nuestra pregunta en redes. A ver, la pregunta de esta mañana está allí: ¿cómo evalúa el alumbrado realizado por la Alcaldía de Panamá en la cinta costera y otros parques de la ciudad? Bueno, yo he estado un poco alejada de los encendidos navideños, pero lo que sí he visto en redes es la cantidad de cuestionamientos acerca de este alumbrado. Veremos el 15 de diciembre, creo que es el 15. ¿Cuándo es que es el desfile celestino? 15. El día del desfile, a ver si ahí están los otros millones de dólares. Un proyecto de casi 6 millones. Utiliza el hashtag Radiografía. Al ir a la pausa, y aquí tengo una listita de varios temas con el expresidente, y voy a anotar aquí el tema de las privatizaciones, que no es privatizaciones y que lo explica muy bien en su libro. Las figuras que tenemos, hay un par que usted nos menciona de que le ve buenas propuestas. Necesitamos a un hombre o una mujer que venga con propuestas y que las ejecute. Nada más no es que estén en un papel, sino que tenga esa capacidad de trabajar, esa capacidad también de liderar, de hacer que sus ministros, directores trabajen, que no tengamos las calles llenas de huecos, por ejemplo, y un montón de cosas más. Y entonces uno se pregunta, ¿sabe? En realidad el desempeño, ¿cómo uno evalúa? Por eso es súper importante el tema del liderazgo. Y usted me decía que sí ve a José Gabriel Carrizo con ese perfil para el 2024. ¿Tendría que irse cuándo para poder correr y hacer todo? Creo que ahora en enero. Creo que en enero es la fecha tope. ¿Y usted lo ve como una figura potable, señor Ernesto Pérez Valladares, al vicepresidente actual? Yo creo que él ha tenido desafortunadamente que enfrentar cosas que en mi concepto debieron haber sido enfrentadas de otra manera. Y eso le ha creado, vamos a decir, problemas. Pero yo lo conozco personalmente, sé que es un hombre capaz, bien preparado, bien intencionado y que puede llevar adelante una obra de gobierno, digamos que mejora lo que se ha hecho hasta el momento. Pero bueno, ese es el caso de mi partido. Pero hay otras opciones. Lo importante, Susa, tú lo acabas de decir, es que hay una propuesta y hay objetivos de país. Y lo importante es que la gente aprenda a votar sobre propuestas y objetivos de país, no el que hay para mí. Porque el que hay para mí es simplemente empeñar nuevamente el futuro de este país para que vaya por el camino equivocado. Y el que hay para mí es para hoy y para mañana no hay. Exactamente, así mismo es. Y no hay para, si quizás hay para ti, no habrá para tus hijos. O sea, yo creo que volvemos al tema de la educación cívica. No, es que vamos a ver, las democracias asumen que hay un grado de educación política electoral en la población. Si tú te pones a echar para atrás la historia, a leer algo de eso, a los principios de la democracia no todos eran autorizados a votar. Votaban aquellos que tenían algo que arriesgar, por ejemplo, propiedad. Porque eso te crea a ti la necesidad de pensar bien a quién es que le vas a depositar tu confianza. Porque eso es lo que es tu confianza. Ahora, ¿es el momento de José Gabriel Carrizo? Yo no sé, eso lo determinará el pueblo panameño.
Pero usted Primero, lo ve como que sí, o sea, como que llevaría chance en este, pero yo no sé si en esta ganaría. Muchos apuestan a que el PRD puede salir de nuevo con el 33%. ¿Usted piensa que eso puede ser? Ahora hay un vamos a ver, pastel si dividido. tú lo juzgas históricamente, por lo menos desde 1990, nunca el mismo partido ha repetido. Entonces esto es algo que sería una novedad, pues, por ponerlo de alguna manera. Y depende de muchísimas circunstancias, por supuesto del candidato, pero también de los otros candidatos y cuántos otros candidatos haya. Pero sí, posibilidades tiene. Dentro del PRD hay diputados. Se ha mencionado mucho al doctor Cristiano Adames, está también Zulay, diputados que quieren convertirse en presidente de la República. Uno está recogiendo firmas, que es Zulay, y hasta ahora el señor Cristiano no ha dicho nada al respecto de este tema, pero se le ha visto muy activo en lugares que no pertenecen a su circuito. ¿Usted cómo ve esa...? Al final en la democracia todos tenemos derecho a aspirar. Claro. Esa frase sé que me la va a decir, así que yo se la digo. Pero vuelvo a las propuestas y objetivo país. Si estando de repente en una asamblea el desempeño no ha sido el mejor, ¿qué me dice a mí que va a poder ser un buen presidente? Con clientelismo no se puede ser un buen presidente. Bueno, Susan, pero todavía no tenemos candidato. Es decir, él puede tener sus aspiraciones, él y cualquiera otra, pero luego tendrá que venir las postulaciones y ver quiénes son los candidatos. Cuando dentro de algunos meses tengamos la lista de candidatos, retomamos esta conversación. En junio del otro año, que vienen las elecciones, el 11, ahí cerquitita. La primaria. Las primarias, bueno, Sí. ¿no? Para saber quién es la figura del PRD. Por ahí yo le mandé un día un mensaje que decía que usted iba. No sé si usted lo vio por ahí rodando, de Ernesto Pérez Valladares va a correr. Ese rostro era épico, señor director. Ahí está la respuesta. No va a correr. No tengo intención de correr. Yo creo que todos tenemos un momento en la vida en que podemos hacer las cosas y otro momento en que debemos hacer algo diferente. Yo me siento muy satisfecho con la forma como se llevó adelante mi administración. Creo que dejamos un país que ha venido creciendo basado en los cambios que hicimos, que fueron cambios estructurales de la economía nuestra. E hicimos lo que pudimos hacer, sobre todo el tema ese que bueno, tú no, que critican por ahí de las privatizaciones. Verdaderamente ese fue un compromiso del presidente Endara y el vicepresidente Billy Ford. Te voy a mandar un video donde él lo dice. Y nos eran privatizar al 100%. Nosotros lo que hicimos fue recuperar el 50% para Panamá. Nosotros somos socios tanto en telecomunicaciones como en electricidad. Pero bueno, ese es un Viéndolo tema... desde ese punto de vista, al final, para que la gente también lo entienda, fue un negocio para el país. Sí, no claro. lo privatizamos al 100% y Panamá hoy por hoy sigue recibiendo dividendos E de impuestos. estas empresas, Impuestos impuestos que al y final dividendos. utiliza en proyectos del país. Además, si tú te tomas en consideración y miras cuánto se ha invertido en nuevas capacidades de generación eléctrica y en nuevas estructuras de telecomunicaciones, se ha invertido cifras billonarias, miles de millones, y Panamá no ha puesto un centavo. Sin embargo, Panamá es dueño del 50% de esas inversiones. Ese fue uno de los mejores negocios a su juicio del Yo país. pienso que es uno de los mejores negocios que ha hecho la República. Aparte de regresar, de tomar el canal para Panamá, lo otro es estas otras empresas mixtas. Ahora, dentro de todo este proceso, y qué bueno escucharlo, no tiene interés. Me dijo tras bastidores que quiere tener bisnietos. Creo que su visión de vida ahorita está hacia otro punto. Y en el libro explica muy bien el tema de las privatizaciones. Empresas mixtas. Empresas mixtas. Que creo que es algo que por cultura general las nuevas generaciones deben de verdad leerlo y saber qué ocurrió en esa parte de la historia de los panameños, en la década de los 90. Ahora, dentro de todo este proceso, señor expresidente, su partido, un partido que fue un partido con una visión muy clara, con una ideología, al menos desde mi punto de vista, en algún momento, eso se ha ido perdiendo poco a poco. Quizás las nuevas generaciones que están ahora dirán, no, ahora está mejor el partido, pero no es cierto. O sea, vemos un partido que quizás es débil al momento de salir a defensa de la gestión de su propio gobierno que está en este momento gobernando. Diferencias internas muy marcadas entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. Aunque usted los vea después en una foto y demás, todo el mundo sabe lo que se va organizando tras de cámara para hacer daño. Campañas sucias muy fuertes y realmente no solo el PRD.
O sea, el panorama similar lo tienen el resto de los partidos políticos. Vemos un cambio democrático, las peleas internas que tiene Rómulo Rux, los diputados disidentes y demás. Vemos en un partido panameñista exactamente lo mismo. Una exdiputada ahora está por la libre postulación, otros que se han ido por la libre postulación y han decidido abandonar las filas del partido panameñista. Entonces pareciera que no solo el PRD, sino que todos los partidos están en una crisis y que siento que no reconocen, ¿sabe? Porque piensan que todo está fluyendo bien. No, yo coincido plenamente contigo. Plenamente. A ver, si retrotraemos la historia, uno tiene que saber de la historia para poder tratar de entender el presente y visualizar el futuro. Nosotros pudimos reconstruir el partido después de haberse plegado durante la época del 80 a la dictadura militar de Noriega. Lo pudimos reconstruir porque determinamos un objetivo que nos unía a todos. El objetivo era simplemente el cumplimiento de los tratados del Canal de Panamá, los tratados Torrijos-Carter. Ese objetivo nos permitió la unión interna y nos prometió luego una oferta electoral aceptable al pueblo panameño. Por eso ganamos, por eso el partido recompuso y ganó. Pienso que además, te doy mi experiencia, me di cuenta durante los primeros meses de mi gobierno que había muchísima gente que se quería inscribir en el partido como un tiquete de entrada a un puesto público. Entonces yo mandé a cerrar los libros, porque ese no es el sentido del partido que nosotros habíamos reconstruido y que construimos originalmente. No, pero ahora hace que la gente se tenga que inscribir. Entonces ahora eso se cambió y se abrieron los libros y todo el que quiera se inscribe sin mayor formación política. Los obligan. O sea, no solamente en mi partido, en todos. Así es. Es decir, es como un tiquete para participar en la gran piñata. Es una lástima. Y adicional a eso, Susan, resulta ser que la dirigencia de los partidos, particularmente el mío, está en la Asamblea Nacional. Y los objetivos de los diputados de la Asamblea Nacional no son necesariamente los objetivos nacionales que los partidos debieran proponer y promulgar. Entonces tú tienes una descomposición generalizada verdaderamente de los partidos políticos y de la estructura democrática, porque es absurdo que una persona miembro de un partido siga haciéndolo y busque su candidatura independiente porque no me llevo bien con la dirigencia. Señora o señor, renuncia y vaya o cállese la boca. Pero no, se trata de justificar lo injustificable. Ahora, ese tipo de actuación, ¿cómo la cambiamos? Yo no sé si es el tema de los liderazgos que hemos tenido últimamente en los partidos políticos, porque hay respeto, señor expresidente. Si yo, mi presidente del partido, el secretario general, yo debo tener un respeto. Quizás no voy a coincidir en muchas cosas, pero hay respeto. Hay cosas que dentro de la casa se hablan, se conversan, se discuten, pero no es lo que hemos visto en los últimos años. ¿Es falta quizás de un verdadero y auténtico liderazgo? Definitivamente que falta de eso, Susan, porque resulta ser que muchos de los escogidos lo hacen en función de lo que hemos vivido en la sociedad. Que para mí, ¿cómo me vas a nombrar? ¿Qué me vas a dar en la asamblea? Y en función de eso se eligen las dirigencias. ¿Eso también pasa con el PRD? En todos lados. Y eso crea pseudos dirigentes. Verdaderamente no hay un tipo o una señora que sea un dirigente que se la gane convenciendo a la gente de que su propuesta es la mejor. Si no hay de por medio un quid pro quo económico o un quid pro quo de que me vas a nombrar a dónde, qué vas a hacer con mis hijas, en fin. Y eso te produce estos falsos liderazgos, que es lo que estamos viviendo no solamente en el PRD, en otros lados también. Estos falsos liderazgos, ¿cómo los cambiamos? Aquí ha estado el doctor Sánchez Cárdenas. Siempre también es grato escucharlo porque es un hombre que tiene una visión hacia la política. Pero son las figuras que han excluido de los partidos políticos. No sé por qué los panameños, porque en Estados Unidos usted ve y usted mira los candidatos a senadores, los candidatos a presidente, son hombres y mujeres arriba de los 65 años de edad. O sea, la gente de la tercera edad, y no solamente en la política, usted va a restaurantes, va a empresas, la edad es respetada en culturas como en Estados Unidos, cosas buenas que me gustan de esas prácticas, una de esas es esta. Pero nosotros excluimos a la gente que tiene más edad de los partidos políticos. No sé por qué, entonces ahora todo es millennial, los jóvenes, pero ahí están los errores, porque ahí falta la experiencia. Entonces, no sé si esto usted también lo identifica. Ojo, yo le estoy dando mi manera de pensar
y rumbo al 11 de junio debiéramos tener partidos políticos sólidos. Yo no sé, ya que me descarta que va a correr, de repente usted asesorando a alguien, pero alguien de verdad que se deja asesorar. A mí cuando la gente me pide, yo digo, pero me vas a hacer caso, porque si no me vas a hacer caso no me hagas perder mi tiempo. ¿Sabe? Es parte de ese, es la única manera quizás, señor expresidente, de tratar de que vean la luz. Yo estoy de acuerdo contigo, Susan, es verdad. Es decir, nosotros tenemos el quítate tú para ponerme yo. Y resulta ser que uno de los caminos de quítate tú para ponerme yo es ya le toca el relevo generacional. Ahora le toca a los que no saben. Los que saben ya se fueron. Los que no saben son los que van a aprender, pero van a aprender gobernando y cometiendo errores que nos afectan a todos. Yo creo que nosotros tenemos, oye, en las culturas exitosas de la humanidad, la experiencia, por no llamarlo la edad, la experiencia cuenta muchísimo. Totalmente de acuerdo. Mira en China. En ese politburó chino, tú no ves ningún chiquillo. Así es. Ahí hay gente que se ha forjado, que se ha formado, que tiene capacidad, de experiencia de hacer las cosas bien hechas. Te vas al sistema de los Estados Unidos, es igual. Es decir, Biden tiene creo que 78 años. Así es. Trump tiene 76, para no hablar de esto. Y todos los precandidatos están en esa edad, porque son gente que tiene la experiencia, el camino recorrido, ha cometido errores y los ha subsanado y tiene la experiencia para hacer las cosas bien. Aquí no. Aquí creemos, y las redes sociales se han caracterizado por creer y decir que la experiencia de un genio sobre un tema cualquiera es igualita que la experiencia del carretillero que no tiene idea de lo que está hablando. Sí, nosotros hemos deformado la información al tal punto de que sí, resulta ser que la experiencia, vete para tu casa, que ya tú tuviste tu chance, que volvemos otra vez, sí, regresamos otra vez al se salvó. Ajá. Mientras nosotros no veamos que la empresa pública es el país que nos afecta a todos, así es. Mientras no tengamos eso claro, entonces vemos, es el botín de la política. Y eso nos va llevando cada día más a situaciones más difíciles. ¿Usted sería buen asesor del vicepresidente? Si acaso me hacen caso. Yo creo que le haría caso. Depende de él. Si lo busca, lo asesoraría. Por supuesto, claro que sí. ¿Y a alguien por la libre postulación? También lo hago, porque lo que me interesa es que haya ¿Lo han buscado, señor expresidente? Hemos conversado con algunos, sí. Que haya una... ¿Con quién ha conversado? Si se puede saber. No, hombre, no, porque no quiero comprometerlo, que van a decir que están buscando votos en el PRD. Bueno, pero ha conversado con aspirantes a la libre postulación, que lo han buscado para asesorarlo. Bueno, me han buscado para buscarme opinión, yo no sé si asesoramiento. A mí me encanta buscar opiniones, a veces claro. Adivine, hasta de los que yo sé que no me soportan. Sí, Susan, porque es que uno tiene que formarse un criterio basado en todas las ideas de todo el mundo. Eso se perdió en los partidos políticos, casualmente. Los diálogos internos, las confrontaciones de ideas, eso desapareció. Y por eso es que tú ves que no hay unas propuestas que unan a toda la membresía. ¿Usted cree que el PRD se va a fortalecer después de junio 11 del otro año, rumbo a las elecciones? ¿Cómo ve el futuro de su partido? ¿Qué cosas habría que ajustar en este momento para tratar de tener un partido sólido rumbo al 2024? Fíjate, Susan, yo te digo que sería la única vez en mi experiencia que el secretario general del partido no es el candidato a presidente. De manera que yo pienso que de aquí a junio tiene que haber un cambio de mando en la Secretaría General del partido. Sea quien sea nuestro candidato, debe ser además el secretario general del partido para evitar los conflictos y las situaciones que se dan. O sea, que es recomendable que quien sea el secretario también tenga aspiración. El candidato. Ah, sin y duda. Actualmente el secretario es el señor de León, ¿no? Sí, que no creo que tenga ninguna aspiración para ser candidato a presidente. ¿Y tuviera el perfil? ¿Perdón? Si él tuviera el perfil para eso. Bueno, que lo haga. Que lo haga. Me ha dejado pensando. Tribunal Electoral. Me estoy haciendo la película mientras tanto. Tribunal Electoral, Caja de Seguro Social antes de que el tiempo se nos acabe. Tribunal Electoral, una institución que ha abusado, señor expresidente, de la credibilidad y el respeto no solo de Panamá, sino de otros países de la región. En este momento está siendo objeto de muchas críticas, producto por el tema de la aplicación para las firmas a los candidatos por la libre postulación. Veíamos en las noticias, ahora viene el sorteo para revisar las firmas, cuál sí, cuál no. Y eso en muchos sectores ha generado muchas dudas. ¿Usted cómo se siente realmente o qué sugerencia le daría a los magistrados actuales? Porque creo que este temita, al menos desde mi punto de vista, no lo han manejado bien.
Sí. No han tenido la capacidad de reconocer si la aplicación tenía una falla, no, sino es que, bueno, voy a culpar a los candidatos y al final lo que necesitamos es sentirnos seguros rumbo al 2024. Claro, mira, yo tengo que primero decir que el Tribunal Electoral de Panamá ha sido un modelo, comparado incluso con países como los Estados Unidos. Nosotros aquí a las 6 de la tarde, 7 de la noche sabemos quién ganó. En los Estados Unidos, fíjate tú, todo el proceso, incluso semanas después de la votación, todavía no se sabía quién había ganado en algunos estados. De manera que vamos a ser positivos en lo que ha hecho nuestro Tribunal Electoral. Que se cometió un error con la aplicación. Yo no conozco el detalle, pero supongamos que sí. Pues si se cometió un error hay que rectificar. Hay primero que aceptar. Cometimos un error, la aplicación tiene fallas, vamos a suspender, no voy a echarle la culpa a nadie, asumo mi responsabilidad y vamos a cambiarla. O no vamos a usarla. Pero estar tratando de que tú tienes el culpable porque es que tú... No, eso está mal hecho y es una crítica que les hago. Pienso que están a tiempo de recomponer. Pienso que deben volverse a ganar la confianza que de alguna manera se perdió con esta falla en esta aplicación. ¿Y estaríamos preparados para el voto electrónico después de esto? No sé, fíjate, es que ya entonces te queda la duda, ¿no? Y luego con algunas de las insinuaciones que están haciendo de que vamos a guardar las papeletas, que no se quemen, eso te crea desconfianza. Claro, esto no es el Tribunal Electoral el que lo está proponiendo, es la Asamblea. Pero ¿por qué quieren regresar a un sistema que resultó ser fraudulento en su momento? Y justo ahora, quizás haberlo discutido desde la Comisión de Reformas Electorales. Me parece que hay que tener la fortaleza de decir, hey, paren ahí, eso no es correcto, eso no lo vamos a hacer. Punto. Las dos cosas que no deben ir a su juicio sería el tema del proyecto de las papeletas de guardarlas y el voto electrónico. ¿Habría que aguantarlo para después? ¿Sería una sugerencia suya? El voto electrónico, si no estamos 100% seguros de la capacidad, del manejo de la estructura, vamos a dejarlo quieto. Vamos a regresar a nuestro sistema normal y empezamos a hacer las prácticas de lo que tenemos que hacer para tener el voto electrónico eventualmente. Y las papeletas igual. Y las papeletas debemos dejarlo como está, así que el sistema ha aprobado ser... Además, las papeletas, ¿por qué las vas a querer guardar? Si las papeletas se cuentan, se hace un acta que todos los partidos firman y se queman las papeletas. ¿Por qué las vas a querer guardar si no tienes una intención de quizás meter un paquete de papeletas nuevos? Eso huele como a querer hacer algo incorrecto. Huele a lo que se decía antes, paquetazo, que era meter paquetes de papeletas que no se habían escrutado. Caja de Seguro Social, expresidente. Estamos ya en los números rojos, está esa lucecita desde hace mucho tiempo. Si en esta administración no hacemos algo, el 2024, quien asuma la presidencia va a tener problemas serios. Más allá del tema económico, los niveles de endeudamiento, el tema del empleo, que está disparado, se le suma el tema de la Caja de Seguro Social. El tema de la Caja de Seguro Social es un tema muy difícil porque no hay solución que no duela. La estructura sobre la cual se basó el programa, los proyectos del Caja de Seguro Social resultó ser falsa. No es cierto que la base de aporte cada vez crezca más y la cúspide de las pirámides se mantenga estable. No, cada día hay más jubilados que demoran más tiempo, demoramos, gracias a Dios, con vida, y cada día la pirámide, lo que aportan para mantener a los que están jubilados, se encoge más porque hay muchas personas que simplemente no cotizan, porque no les interesa, por la razón que sea. Entonces la estructura sobre la cual se formó la Caja del Seguro Social no resultó ser como se pensaba. Entonces tú tienes que cambiarlo. Y tienes que cambiarlo de manera que haya un sistema que te permita a ti un ahorro mínimo mientras estás trabajando y la seguridad de una pensión mínima cuando dejes de trabajar. El ahorro mínimo lo haces tú y lo hace el empresario, aportando ambos a un fondo de ahorro. Y luego el Estado se encarga de garantizar que tendrás una pensión decente, mínima, que hay que suponer cuánto será en el momento. Y si no la tienes, entonces tienes que subsidiarla. Pero ese tiene que ser el nuevo sistema. ¿Y se debe hacer en esta administración? Ya en esta administración yo pienso que no hay tiempo para hacerlo, Susan. Además que vamos a hablar claramente, yo creo que el capital político de esta administración no da para hacer esto. Yo creo que hay que hacerlo en la próxima administración. Debe cambiar, ajustar el presidente Cortizo. En este año, algunas figuras de su gabinete, por ejemplo, no se ría. Si yo, ¿Tú sabes cuál es mi opinión? Yo
Yo soy dura Tú y sabes una cosa, radical. tú sabes que enfrente de mi casa, en mi calle, hay dos huecos inmensos. Yo los he Y la- visto, si yo paso por allá cada rato, Bueno, tengo que entonces la gente me dice, chifiarlo. ¿tú por qué no mandas a arreglar eso? Yo no tengo nada que mandar a arreglar. Además, yo lo mantengo por solidaridad con el resto de la ciudad. Es que aquí no hay una calle que no esté destrozada. Oiga, esos huecos tienen mucho tiempo afuera de su Uy, casa. cómo no. Yo le Están del puse- paño derecho, si no estoy equivocada. Sí, le puse hasta un cono para que no cayeran, porque es que caen ahí y me da lástima oír cómo revientan los carros. Pero no, yo lo mantengo por solidaridad con el resto de la ciudad. Si usted fuera el presidente, ya hubiera cambiado al ministro del MOP. Pero no soy presidente. Pero si fuera. Pero no soy Susana. No me hagas pelear con nadie. No, no lo voy a poner a pelear. Pero yo lo hubiera cambiado ya, Susan Elizabeth Castillo, sí. A mí se me dañaron mis amortiguadores, señor expresidente, y eso me costó buco plata, y sé que muchos más también. Sí, porque es que la cosa ahora es que, Susan, tú tienes que saber dónde están los huecos. Totalmente. Para no romper tu carro. Yo utilizo mucho su calle y créame que ya yo soy fast to furious. Entonces, para rematar eso es solamente 2 paños. Sí. Entonces, no puedes chifiarlo hacia acá si viene un carro. Entonces, esa es una estrategia en realidad. No se va a ir sin dedicarme el libro y eso no mucho me va a gusto. costar nada extra, noticiero a nivel nacional. Así que quiero mi dedicatoria, me lo voy a leer. Gracias, señor expresidente. Creo que esta mañana ha aportado valiosos elementos rumbo, en realidad, a las elecciones del 2024 y yo me quedo con que cada uno de nosotros debe, en realidad, evaluar propuestas y objetivo país para, en realidad, tener al mejor hombre o a la mejor mujer en esa presidencia, que vea a este país como una gran gerencia donde va a gerenciar, donde va a trabajar, a servir, donde va a liderar para que el beneficio en realidad sea para todos los panameños. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias, Susan. Encantado de Cuídese estar con mucho. ustedes. Mucho gusto. Hacemos una pausa y al regresar vamos a leer los comentarios de la pregunta relacionada con el alumbrado, el arbolito, el desfile y todo lo demás.